Nicaragua, gente que no vende patria, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es 13, lunes 13 de junio de 2020. Estamos calentando motores. ¿Será que tendremos acto nacional el 19 de julio? Todo el mundo está que rasca. Con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 34 minutos. Quiero enviar un saludo a Robert Bermúdez allá en Miami, que es el autor e intérprete de esa seña de identidad de Sin Fronteras. Algunos me han dicho que si soy yo el que canto. Hombre, o sea, ¿me entiende? Mi voz es de Plácido Domingo. No. Es el compañero Robert Bermúdez, de su propia iniciativa. Él es oyente de Sin Fronteras y compuso ese tema y lo grabó y nos lo mandó. Muchas gracias de nuevo. En Bluefields, por cierto, ya le repararon el agua, una barbaridad, una empresa privada ahí cortó la tubería madre, la de diámetro gigantesco, y dejó a toda la ciudad sin agua potable durante como casi 24 horas, barbaridad. Pero en acá se puso la batería y la madrugada del sábado creo que fue que terminaron de reparar. Pero bueno, en Bluefields, como en todas las ciudades, comunidades, municipios de todo el país, el Frente Sandinista está organizado en unidades de victoria electoral. V, sin S, V. No hay plural, ahí es V. Y cada una lleva nombre de héroes, algunos héroes nacionales y en general héroes locales. Entonces, por ejemplo, en Bluefields están la V, Hamilton García, Celso Pineda Rocha, Germán Pomares, Neisy Ríos, Víctor Obando, Josefina González, José Guillén Plata. No sé por qué me suena este apellido Guillén Plata, vos. Por alguna razón debe ser, pero me suena. Tomás Borges ahí en Navico Bluefields, y Denis Leonel Selva Hurtado, Juan Pablo Ibarra, Mario Dávila, ¿verdad? Algunas pues, no sé si todas están ahí, pero algunas. La Celso Pineda es la que reúne a toda la V del municipio, los secretarios políticos de la V del municipio. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque quiero leer dos biografías de héroes muy pocos conocidos. Quizás en Bluefield sí, pero en el resto del país yo diría que no. Que cayeron en la lucha contra la dictadura de Somoza. Quiero empezar con los hermanos Zavallos Enrique. Esta es una historia dramática. El mayor de los hermanos se llama Sergio Zavallos Enríquez. Nacido en 1958 en Corn Island. Estudió en el Colegio San José la primaria y la secundaria en el Cristóbal Colón. Recibió su primera comunión, era católico, en la Catedral de Bluefields. Luego de bachillerarse, se bachilleró además como el mejor alumno, o sea, un cipote estudioso e inteligente. Entonces luego el chaval emigra con semejantes calificaciones y méritos académicos, emigra a Managua,
estudié en la UCA en el 77 y se matricula en psicología. En aquel tiempo había psicología en la UCA. Creo que todavía hay, sí hay. Además que ahora es privada. Ahí él se incorpora al Frente Sandinista. Además de ser un chavalo muy estudioso de la realidad nacional, pues eso lo lleva a incorporarse al Frente Sandinista. Pongan cuidado en esto. Mientras tanto, después termina esta historia porque se une con la de su hermano. El hermano se llama Óscar Zavallos Enrique. Nació también en Corn Island, pero en 1963, de manera que en 1979 tiene 16 años. En cambio, Sergio Zavallos, su hermano mayor, tenía 21 años. O sea, 5 años de diferencia. Entonces el chavalo estudió la primaria en el San José, pero ahí en el San José lo corren por los chavalos revoltosos. Me imagino que algo tenía que ver, que se le había ido hermano. El caso es que al chaval lo corren del colegio, entonces emigra a Managua, buscando cómo mejorar su rendimiento académico. Me imagino que la familia dice, hombre, te vas para Managua, pa. Entonces el chaval se viene a Managua y se pega al hermano mayor. Te estoy hablando de que él se viene a Managua tipo 76, 77, más o menos al mismo tiempo que el hermano. Entonces, el caso es que se pone a estudiar en el Liceo Franciscano, ahí se convierte en dirigente estudiantil a los 16 años, Óscar Zavallos Enrique, ¿verdad? Y junto con su hermano están en el frente y se van y se incorporan a la lucha guerrillera, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? En Jinotepe, los dos chavalos, Óscar y Sergio Zavallos Enrique, los capturan en Jinotepe en junio de 1978, a los dos. Nunca más se supo de ellos. ¿Conocías esta historia? Óscar Zavallos Enrique, que no había cumplido sus 16 años, y Sergio Zavallos Enrique, que tenía 21. Capturado en Jinotepe en junio del 78. Y nunca más se supo de ellos. Increíble, ¿verdad? Cuánta gente, cuántos cipotes. Me imagino que iban caminando por las calles de Jinotepe, qué sé yo, que andaban haciendo. Junio 78, no había efervescencia política en Nicaragua, pero no había combate generalizado. Y la guardia los captura y los desaparece. Estas biografías aparecen en un folletito que elaboraron, ahí en Bluefield en 1980, en el año de la alfabetización, el Consejo Ecuménico Bluefileño de las Iglesias Cristianas, Anglicana, Bautista, Católica y Morava. Y este era Donald Byers, que es el secretario político de la Denis Lionel Selva Hurtado, nos mandó las imágenes de este folleto. Y era la segunda edición, imagínate, 2.000 ejemplares, segunda edición. Hoy sacas un libro, no un folleto, un libro, y lo más que te vas a sacar son 500 ejemplares y con costo los vendés. Mira cómo era el hambre de lectura, ¿no? Tuvieron que sacar una segunda edición. Y la otra biografía que quería leer, también de Bluefield, es de este compañero, dice Donald, que era muy buen amigo suyo, Denis Lionel Selva Hurtado, conocido como Lionel Selva. Este chavalo nació el 12 de febrero de 1978 ahí en Bluefield. Estudió en el Colegio San José, ahí estuvo más o menos 6 años. Otro año lo estudió en el Monseñor Lescano, aquí en Managua, emigra a Managua. Y después se dedicó a trabajar,
quiso aprender el oficio joyero, anduvo repartiendo pan. Era un chaval violento, de carácter irascible, pues, en general, según lo describen en esta biografía. Se fue para Chinandega y trabajó en la bananera, como tantísimos otros nicaragüenses empobrecidos. Ahí fue a trabajar. Estamos hablando en el año 67. Ahí estuvo 4 meses trabajando allí en Chinandega. Regresa a Bluefield y trabaja como cartero. Y se casa con Flaviola Florence. Quedan embarazados, la niña nació y él la conoce hasta el 79, porque después se metió al frente, se fue a combatir, anduvo en Estelí, en León, en Chinandega, en El Viejo, y en El Viejo cae combatiendo. El 27 de junio lo capturan, lo torturan y el 29 fue asesinado. Tiran su cadáver a 3 kilómetros del Viejo en los terrenos de La Iguana. Ahí quedó sepultado. Él tenía la idea así de irse cuando terminara la guerra, irse a Estados Unidos porque ahí vivía su mamá. Pero después, cuando ya entra al Frente Sandinista, a las columnas clandestinas, le escribe una carta a su mamá que decía: tendré que decirle a usted que ya no me voy, porque ya comencé y tendré que ver lo último. Seguiré combatiendo con la ayuda de Dios. Adiós, mamá. Esta será quizás la última carta mía que reciba. Ayúdele a mi hija. Tu hijo, Denis Leonel. Bonito, ¿verdad? Cipote, chavalo. Y ahí tenía en esa época que cuando cae combatiendo en el 79, tenía 21 años. Ya tenía una niña, a la que conoció 6 meses antes de caer. Y ya era un hombre experimentado, había combatido en varios lugares. No era un combatiente insurreccional del momento, sino que llevaba ya una formación guerrillera. Estelí, León, Chinandega y en El Viejo, donde cae combatiendo. La guardia lo agarró, lo torturó y lo mató. Sepultado allá en La Iguana. Saludamos a su familia, saludamos a los compañeros de la UE, que lleva su nombre, Denis Leonel Cervena, circunscripción 2. Dice Donald que ahí está la mayoría de militantes del Frente Sandinista, y esa directiva de la UE está compuesta también por la secretaria de Política Yamila Malespín, por Yojaira Ortiz y por Antonio Ortiz Valerde. Bien, son las 6:46. Quería mencionar este caso que me golpeó porque lo escuché el viernes aquí en la radio. Creo que Gerson Dumas trajo este caso aquí en la radio. Lo escuché el mediodía, más tarde el mediodía, bueno, y después con Tirsa. Y me golpea porque es una notoria injusticia. Entonces yo quisiera exhortar no sé si les toca al Tribunal de Apelaciones de Managua, a quién le toque esto. Pero esta es una notoria injusticia. Fíjense, un tipo viene y atropella a un ciclista que lleva un pasajero. ¿Estamos claros? El ciclista se llama Henry Javier Bermúdez Gutiérrez y lleva de pasajero a Holvin Antonio Carrión Zúñiga. Él va en una camionetona, el fulano que se llama José Ángel Chamorro Arias, que no es ningún chavalo, tiene 38 años, con antecedentes de violencia. Este individuo atropella a los ciclistas, muere el que va manejando la bicicleta, Henry Javier Bermúdez Gutiérrez, gente pobre, de ahí del crucero. Esto ocurrió el 7 de mayo, ¿estamos claros? Frente al cementerio del crucero. Entonces, bueno, llega la policía, el primer oficial levanta el dictamen, dictamina efectivamente que el responsable es el tal José Ángel Chamorro Arias,
Después llegan a reconstruir, a hacerle escena como 4 horas después. El jefe de tránsito de la estación del crucero ratifica que la responsabilidad es de Chamorro Arias, que hay un homicidio culposo, imprudente, que yo no sé cómo le llaman ahora. Y además dice que el individuo José Ángel Chamorro Arias, no tenía licencia. Luego, en la investigación que hace la policía, determina que este Chamorro Arias jamás ha tenido licencia y tiene 38 años. Y quién sabe cuánto tiempo ha pasado conduciendo, sin licencia de conducir. La policía hace este testimonio en el juzgado, en el juicio, pues, ahí en el crucero. La jueza se llama, y esto es lo importante, Marjan Pereira Salazar. ¿Verdad? Así se llama la jueza. Y esta jueza ha actuado con notoria parcialidad hacia el acusado. Le ha permitido que llegue su mamá, su hermana, su esposa, su papá, su primo, su cuñado, todo el mundo, toda la familia, y se mete a hacerle barra al criminal. Y la jueza feliz y contenta al salir agrediendo a la víctima, a la familia de la víctima, al muchacho, al señor herido, que en el juicio lo señala y dice, ese fue el que me atropelló. Los amenaza, se burlan de ellos, y dice, no sabes con quién te metes. Porque resulta que la esposa de este señor, cuyo nombre es Dinora Sofía Poñón Parrales, se ufana de ser funcionaria de la DGI, creo que es. Se ufana de ser funcionaria, de ser directora, creo que de catastro, no sé qué cosa. Ella dice eso, no sé si es cierto, porque aquí, a saber. El caso es que, hombre, primero hay una parcialidad de la jueza. Segundo, lo más importante, lo dejan en libertad. Él anda ahí en libertad amenazando a la familia de la víctima. Hay un muerto de por medio. Y la jueza bien gracias. Dicen que ahí lo estaba vulgareando y amenazando a las afueras del juzgado. Y salió la jueza y más bien regañó al abogado y a la víctima. Decime vos. Entonces yo espero de que la Corte Suprema o no sé quién corresponde, que tome medidas en este caso de la jueza Marjan Pereira Salazar, con notoria parcialidad a favor de un tipo que sin licencia asesinó a un compañero, Henry Javier Bermúdez Gutiérrez, allí en el crucero el pasado 7 de mayo. Son las 6:51. El sábado hubo un evento importante. A través de, ahora todo se hace por internet, ¿verdad? O sea, por Zoom o por Skype. Algunos lo hacen por WhatsApp o por Telegram también. Entonces, un seminario entre alguna fuerza de izquierda de Europa y de América Latina y el Caribe. Participaron ahí gente de Brasil, Colombia, Alemania, Suecia, España, Italia, Argentina y Nicaragua. Organizado por el Foro de Sao Paulo. Por Nicaragua participó el general Denis Moncada Colindres, canciller de la República, la ministra de Defensa, Rosadelina Barahona, y la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel Quinnoch. ¿Qué es lo importante de esto? Miren, ahí les aconsejo, les sugiero a todos los compañeros que están en la UE, que son dirigentes del frente, o a los militantes de base, busquen ese documento, está publicado en distintos medios digitales sandinistas. Ahí lo pueden encontrar. Y hay que estudiarlo. Es corto, no crean que es un mamotreto, no, es corto. Pero tiene una posición, a ver, ¿cómo te decía que dijera yo? Esto es mucho más que una posición de política exterior. Esto se trata de una posición ideológica, de una visión geopolítica que asume el Frente Sandinista en las circunstancias actuales. En ello radica su importancia.
porque el seminario se llamó Militarización, OTAN y la lucha por la paz. ¿No? Entonces Nicaragua sienta posición política, ideológica y geopolítica. Por eso es de una importancia mayúscula este documento, que lo expuso el canciller Denis Moncada Colindres. Vamos a irlo comentando y los invito a buscar ese documento. Tiene algunos conceptos que podrían, que hay que leerlos varias veces para entenderlos, pues. Pero no se desanimen, es muy bueno. Dice el canciller Moncada en este documento oficial del gobierno de la República, del Frente Sandinista. O sea, a ver, te lo pongo de otra manera. A propósito de la operación de defensa que Rusia lanzó en Ucrania, a propósito de la respuesta masiva de la OTAN de hacer una guerra contra Rusia multidimensional, ¿verdad? Y a propósito de los cambios que están ocurriendo en el mundo en distintas esferas, es que se siente esta posición. Esto es muy importante. ¿En qué contexto ocurre? Y además, el documento también avisora cambios estratégicos que están ocurriendo y que van a ocurrir en el futuro inmediato, en el próximo futuro, ¿verdad? A nivel geopolítico. Y sienta posición. O sea, no solamente describe lo que está ocurriendo, sino sienta posición. Algo que le resulta muy difícil a algunos partidos que se ufanan de ser izquierda allá en Europa, porque de izquierda no tienen. Si ellos son de izquierda, quiere decir que yo me llamo Genghis Khan. Es como algunos de América Latina que también se las pican de izquierda. Bueno, de izquierda dice algún tonto por ahí. Que de izquierda no tienen nada. Se suman al coro de la OTAN. Incluso voy a empezar con la última parte. Dice el documento del Frente Sandinista: creemos que entre la concepción unipolar del mundo moderno y la multilateral es difícil sentir incertidumbre. Los que se quedan en medio de la barricada ya están en el lado equivocado de la misma. Aquí no hay medias tintas, hermano. Después vamos a hablar de algo de eso. Aquí no hay medias tintas. Los que están en medio, que dicen, no, no me quiero pelear ni con Rusia, ni con Estados Unidos, yo quiero la paz. Sí, ¿cómo no? Los que dicen que están en el medio, los que no se quieren mojar, están al otro lado. Que van a andarte enredando a estas alturas del campeonato. Los que se quedan en medio de la barricada ya están en el lado equivocado de la misma. ¿Ah? Y sigue. Dice el documento del Frente Sandinista que expuso el canciller Denis Moncada: necesitamos un mundo de paz no pacificado. O sea, porque una cosa es la pacificación y otra cosa es la paz. Pacificación es que vos llegás, implica guerra. La pacificación implica guerra. En Nicaragua hubo una pacificación. La paz de la revolución, y luego, cuando la guerra de Estados Unidos contra nosotros, y hubo después un proceso de pacificación, pero la pacificación es inmediata o está precedida por una guerra. No queremos eso. Queremos un mundo en paz. Los nicaragüenses oigan esto. Los nicaragüenses nos encontramos entre los que no piensan seguir soportando las espantosas inversiones en la guerra y que exigen enérgicamente la conversión de los gastos en armamento en programas de asistencia socioeconómica que absorben las cuestiones que acabamos de mencionar, que después ya se las cuento. O sea, que él dice, ¿qué es lo que dice Nicaragua? Espérate, nosotros no estamos entre esos que
que tienen que soportar la inversión que hacen estos salvajes en la guerra. Lo que queremos es que ustedes agarren esos reales, que inviertan en la guerra y lo pongan para resolver la crisis climática, para resolver la crisis alimentaria, para resolver tantísimos clavos que hay en el mundo. ¿Ah? Y después finaliza el canciller Moncada. Construir el progreso en todos los rincones del mundo significa erradicar las razones del conflicto. Significa proponer un camino hacia la paz. En definitiva, dice, esta frase me gusta mucho, la frase final, se trata de cumplir un compromiso que debería preocupar a todos. Y viene la frase, dejar el mundo en mejores condiciones de las que lo encontramos. Esa es nuestra misión, hermano, que va mejorando. Para empeorar, hermano, sobran. ¿Cuál es la misión de nuestra generación? Entregarle a las nuevas generaciones una Nicaragua mejor de la que encontramos, y lo hemos hecho. Nos falta, sí, hombre, falta un montón, pero es incomparable la situación socioeconómica, política del país con la que había aquí hace 40 años, con la que había aquí hace 15 años. Bueno, en el mundo es lo mismo. Dejémosle a las nuevas generaciones un mundo mejor de lo que nosotros lo hallamos. No lo empeoremos. Entonces viene luego, ahora regreso al principio del documento, ese es el cierre. Y me parece importante para que nos ubiquemos. O sea, esa es la posición final del Frente Sandinista que expuso el canciller Denis Moncada. Entonces miren, aquí por eso yo te decía que hay posición ideológica, posición geopolítica y posición estratégica que asume el Frente Sandinista y que además lo defiende con todo, mano. Ya sabes cómo termina esa frase. Fíjense. La guerra en Ucrania, dice el Frente, ha puesto en la mira a la OTAN otra vez, porque la OTAN es la que proporciona armas, entrenamiento militar y paramilitar, ojo, paramilitar, mercenarios, suministro logístico y esta frase, y dirige al ejército ucraniano desde la retaguardia. Además lo ubica muy bien, cobarde. Se ponen a dirigir en la retaguardia porque no tienen los cojones de ponerse al frente porque saben que los aplasta Rusia. No tienen cojones. Entonces siempre hacen guerra por delegación. Es como lo que hicieron con Hitler. Estados Unidos y los banqueros británicos delegaron en Hitler la guerra contra la Unión Soviética. Cuando vieron que los iban a derrotar a Hitler, que ya venía el ejército rojo avanzando, entonces se metieron ellos para parecer como que si también ellos estaban en contra de Hitler. Mentira, delegaron a Hitler. Aquí han delegado a Ucrania y están saliendo con las patas hinchadas y algo más. Y algo más. Bueno. A todos los efectos, dice el canciller Moncada, la OTAN se ha puesto como una organización beligerante. O sea, aquí la guerra es Rusia contra la OTAN. No anden creyendo en eso de que Rusia contra Ucrania. No. O sea, Ucrania, ese ejército lo armó, lo entrenó, lo financió, lo ideologizó a la OTAN. Y eso hay pruebas abundantísimas. Oficiales formados en las academias de la OTAN en Holanda, en Alemania, en Francia, en Polonia, en Estados Unidos, claro que sí. Ahí están formados toda la élite de los oficiales de Ucrania. Y luego las armas, mira que siguen dándole. Y siguen siendo derrotados y va avanzando. Ahí van en una planadora, hermano, lo van triturando al ejército ucraniano, literalmente triturando. ¿Verdad? Entonces, aquí pone los puntos sobre la I el Frente Sandinista. Ustedes están dirigiendo la guerra en Ucrania desde la retaguardia. Ustedes son beligerantes en esta guerra. No anden en ese cuento que Ucrania. No. Ustedes. Y entonces dice el Frente,
Pero a pesar de los esfuerzos de la OTAN por derrotar a Rusia en el terreno, el panorama militar prefigura una nueva derrota occidental. Y esto es cierto de la A a la Z. Luego viene el documento leído por el canciller Moncada, expuesto por el canciller Moncada. Dice: tras la amarga derrota sufrida en Siria, que esto aquí es poco conocido entre nosotros, ¿quién derrotó a la OTAN en Siria? Rusia. Rusia. El pueblo sirio, claro está. Bashar al-Assad, que es el presidente de Siria. Y Rusia. Derrotado. Costó muchísimo, pero lo derrotaron. Y ahora se adueñaron de un tuco los gringos para sacar el petróleo. Adueñado. Pero en Siria ganó, la guerra la gana Bashar al-Assad con el respaldo total de Rusia. No se nos olvide. Entonces la derrota en Siria y la derrota en Afganistán, ustedes se la conocen mejor, porque ahí salieron como cucarachas, salieron de Afganistán. Y vos has visto que en las películas, en las series de televisión, en la música, como los gringos exaltan su participación en Afganistán, como que llegaron a acabar con el terrorismo y a defender la democracia, y cómo se quejan de que los talibanes ejecutaban a los informantes de los gringos, a los que se ponían a trabajar con los gringos, y se quejan de eso. Llegaron a orar el territorio afgano. Y ahí lo sacó el pueblo afgano. A pija. No crean que lo sacó por la buena, no. Jale. Tuvieron que salir. Y salieron huyendo también de Somalia. Existe el documento, es verídico. Así que no hay nada, no hay una sola cosa que sea media verdad. Nada. En efecto, dice el documento. Ah, bueno. Y dice una cosa que es cierto, yo no me acordaba de esta frase hasta que se la volví a leer al canciller Moncada. Dice: estas tres derrotas y la victoria fallida en Irak llevaron al presidente Emmanuel Macron, que por cierto la tiene peliaguda en las elecciones parlamentarias, ayer 1/10 por encima de Mélenchon, el candidato de la socialdemocracia ahí en Francia. Entonces el régimen francés es semiparlamentario. El próximo domingo terminan esas elecciones y cuidado, y el primer ministro lo terminan poniendo sus opositores. Así que Macron la tiene difícil, pero bueno. Entonces Macron dijo alguna vez, eso fue hace como, si mal no recuerdo, hace como 3 años. O menos, no menos. Dice que la OTAN tiene muerte cerebral. Mejor descrito, difícil, ¿verdad? Entonces dice el canciller Moncada: en efecto, los reveses militares sufridos en Oriente Medio y Asia Menor por la OTAN han preparado el terreno para una seria reconsideración de esa alianza, la redefinición de su papel y de sus perspectivas. La modificación de la OTAN, la modificación genética, o sea, la suponen el incorporar más países hacia el este para rodear a Rusia, y el desafío abierto a Rusia y a China. Esa es la modificación en su génesis, pues, su crecimiento, a costillas de... Aquí viene otra cosa importante. La nueva doctrina militar de la OTAN prevé guerras asimétricas, también conocidas como guerras híbridas. Se trata de intervenciones militares con fuerzas especiales, fuerzas regulares, unidades paramilitares, ciberataques a infraestructuras enemigas, que siguen o flanquean levantamientos o sanciones económicas y comerciales,
insurrecciones populares debidas y previamente organizadas y se apoyan en campañas globales de desinformación para distraer y dividir a la opinión pública internacional y debilitar a los gobiernos legítimos desde dentro. A ver, en otras palabras, o sea, aquí son guerras multidimensionales, es decir, preparan el terreno desde el punto de vista informativo, creando condiciones internas de descontento, aprovechando descontento objetivo o creándolos artificialmente, propiciando la organización con cuadritos que ellos dirigen, que ellos han formado para dirigir, lanza las famosas revoluciones de colores y la acompaña con esfuerzos paramilitares y militares en el terreno, con tropas, con invasiones y con ciberataques, en resumen. Eso es lo que trata las guerras asimétricas. El componente fundamental aquí, en mi opinión, esto no lo dice el canciller Moncada, pero en mi opinión, el componente fundamental es el trabajo ideológico. Es la masividad del mensaje de la mentira que va preparando las condiciones para acciones militares o paramilitares. Sigue el canciller Moncada. El dominio absoluto de Estados Unidos sobre la OTAN se acentuó aún más con la guerra de Ucrania, que entre las víctimas principales está la propia Europa. Mira qué paradoja. La OTAN lanza la guerra contra Rusia. La OTAN, sus componentes son Europa y Estados Unidos, y algún otro idiota ahí que se suma. Y la víctima principal de esa guerra, después del pueblo ucraniano, es Europa. Perdón. Y Europa, que es parte fundamental de la OTAN, ¿verdad? Y cada vez Europa decide menos. Quien toma las decisiones ahí es Estados Unidos. La OTAN, dice el canciller Moncada, puede describirse como una extensión de la fuerza militar estadounidense y no como una coalición internacional. Han restringido severamente los intereses generales de sus miembros, de los europeos. O sea, restringen los intereses de los alemanes, de los franceses, de los belgas, de los holandeses, de los italianos, de los griegos, de los propios ingleses. Restringen la defensa de sus intereses y los subordinan a los intereses de Estados Unidos. Es increíble lo que han hecho la clase política, la élite gobernante en Europa y los ciudadanos. Chitón pitillo, porque todo eso lo prepararon con los famosos confinamientos a raíz del COVID. Por eso, dice el canciller Moncada, cada derrota de la OTAN es una derrota de Estados Unidos. De un modelo de seguridad, un modelo de doctrina de seguridad nacional que en realidad significa la conquista de territorios y recursos ajenos, como lo está haciendo ahorita. Destruye Ucrania y conquista los recursos europeos. Un maldito los gringos, con la complicidad de las élites europeas, que eso es lo más triste. O sea, los Moncada, los Denis, no por Denis, los Moncada Denis es de allá del lado del Jícaro, de Murra. No los Moncada, que es de aquí de Mazatepe. Los Moncada de Europa, los José María Moncada de Europa, son todas estas clases, esta élite. Los Adolfo Díaz, pues. Que se le han postrado, se han arrodillado, se han puesto de hinojo frente a los yanquis. Una vergüenza. ¿No? Dice el canciller Moncada, la próxima entrada de Suecia y Finlandia pues no significa mucho porque ya eran socios estratégicos de la OTAN. Lo que hacen es formalizar lo que ya era una cosa de hecho. Quizás lo último, dice el canciller Moncada, es que este era el último reducto de lo que fue la coexistencia pacífica entre la Unión Soviética y Europa y Estados Unidos. Lo que queda sobre el terreno es una demostración más de la impotencia de una organización que no resuelve ninguno de los problemas de la gobernanza mundial, sino que crea esos problemas. La OTAN tiene previsto una cumbre
de jefes de Estado en Madrid a finales de este mes, dentro de 3 semanas menos. En esa cumbre, señala el canciller Moncada, está previsto dar forma a un nuevo concepto estratégico de la OTAN. Los nuevos escenarios de la seguridad que perfila la OTAN. La OTAN hasta ahora, dice el canciller Moncada, había considerado los ataques armados convencionales o de otro tipo como amenazas a la seguridad. Ahora la OTAN cree que las nuevas guerras híbridas son el terreno en el que deben comprometer mayores recursos de atención, es decir, masificar sus revoluciones de colores, su campaña masiva de mentiras a través de medios y redes sociales. Para eso controlan las redes sociales. No se les olvide, el control de las redes es de ellos, no es de los usuarios. Son ellos los que determinan qué se dice y qué no se dice en las redes. No se les olvide, ¿verdad? Entonces dice, la información, la economía y el cambio climático serán el nuevo foco de atención de la OTAN. Y esto los conducirá a la unidad política. Es decir, ya no van a actuar como 26, 28, 30 gobiernos, sino como uno solo, bajo la rectoría del imperialismo yanqui. Es una vergüenza, pero bueno. Por mucho que digan que se trata de la modernización de una estructura que no cambie en sus cometidos ni en su papel, es evidente, advierte el canciller Moncada en nombre del Frente Sandinista, es evidente que estamos ante un peligroso punto de inflexión. Peligroso punto de inflexión. Es decir, estamos llegando a un punto que ya no hay retorno, que transformará a una organización como la OTAN, anacrónica y amenazante, en un centro de coagulación política. El centro de coagulación es que cuando se coagula es más bien de gangrena política, diría yo, internacional, destinado a dar a Occidente un rostro político unificado. O sea, aquí estos somos nosotros, esta es la directiva. O sea, el presidente Biden en este caso, ¿verdad? Y ustedes, otros son los vocales. Que presidente ni que nada, va a ser cualquier cosa. Imagínate, eso a nivel de presidente o jefe de gobierno. Imagínate los ministros, que muchas veces los ministros se creen más que los reyes. Y un cuarto nivel, porque encima de ellos van a estar los jefes militares. Ya no será una organización militar para defender Occidente. Su fin es un gobierno planetario. Ese es el propósito, por eso es la unidad política, porque quieren erigirse el gobierno del mundo. A ver, vamos a ver si es cierto que lo lograron. ¿Verdad? Más que la configuración militar, que solo es alterada por la ampliación, en esta fase va a prevalecer el aspecto político de la OTAN. El modelo actual se convierte en una comunidad de estados unificados con un único objetivo político, además de gobernar el mundo, reducir a la mínima expresión a China y a Rusia, que no tengan influencia mundial, sino que sea influencia regional, tenerlos bajo control. Esa es su aspiración. En el caso de Rusia, está más claro que su aspiración es pulverizar Rusia, partirla en 8, 10, 15 repúblicas, adueñarse cada quien de un tuco, donde esté el petróleo, donde esté el gas, donde están los minerales preciosos. ¿Ah? Sí, sí. Y además, todo lo científico. Si aparece a menudo dividido o con objetivos dispares, ¿no? Lo que quieren ahora es no solamente la síntesis política con esta reforma que van a hacer, sino además la reorganización jerárquica. ¿Quién manda? 1, 2, 3. O sea, olvidate ahí de dirección colectiva. No.
Aquí mando yo, después de mí viene fulano y después sultano. Ya está. Todos los demás, firmes. Sí, a eso van. A eso van. Entonces dice el canciller Moncada, es fácilmente predecible cómo la nueva plataforma de injerencia en la vida de los países considerados hostiles verá reforzada la estrategia de desestabilización permanente. O sea que, en otras palabras, hermano, la OTAN va a incorporar como parte de su quehacer cotidiano, de su quehacer estratégico, la desestabilización permanente de todo aquel gobierno que no se someta a su dictado o de que se coloque en el otro lado de la barricada, en la barricada del multilateralismo. Somos testigos, dice el canciller Moncada, en Nicaragua, de lo que esto significa en términos de dolor y de luto, de ataques a la vida pacífica del pueblo. Y aquí señala algo que es duro. No parece haber mucho espacio para la discusión o la negociación. Con un imperio en decadencia, decidido a reafirmar su mando global por la fuerza y a la comunidad internacional en su conjunto. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está diciendo Nicaragua? Hermano, esta gente que vas a negociar. No hay espacio para negociar. Porque estos quieren o que te subordine o no hay nada. Te sometes o no hay nada. Entonces no hay espacio. Por eso es que dice, al final, el canciller Moncada, aquí el que dice que está en medio, hermano, es que está al otro lado. Porque aquí no hay medias tintas. Estás con la paz y el progreso o estás con el imperialismo y la opresión. Ya está. Todo eso, repito, todo eso que se autodenominan nueva izquierda, izquierda sensata, izquierda, ¿cómo es que le llaman? Izquierda, no me acuerdo ahorita el nombre, que ellos se autodenominan, izquierda moderna. Ya saben lo que van a hacer con todos esos apelativos. Son la izquierda caviar. Como decía Vladimir Cerón, el dirigente de Perú posible ahí en el Perú, que ya le pegaron una patada hace rato y que ahora el presidente del Perú se suma de la manera más vergonzosa al discurso yanqui, allá en la reunión de subalternos que hizo Biden ahí en Los Ángeles. Bueno, sigo, ya vamos terminando. La OTAN, la crisis económica internacional ha sufrido una nueva profundización con la pandemia, con el COVID, porque fueron incapaces de crear respuestas aceptables y viables por parte de un capitalismo omnívoro y depredador que exacerba las desigualdades económicas y sociales que dividen al planeta. La OTAN defiende el mantenimiento por la fuerza de un mundo unipolar con mando. Es decir, no es solamente que defienden el mundo unipolar, sino que además yo mando. Esa es la OTAN, Estados Unidos. La guerra, y además asumen, por lo tanto, como dicen, yo mando, y aquí solo vale lo que yo digo. Estoy en contra de todo aquel que diga que mandan un montón los multilateralistas. Los que dicen, hombre, hay que tener en cuenta a todas las principales potencias emergentes, le dicen algunos, China, Rusia, India, Sudáfrica, Brasil, BRICS. Pero además puede incorporar a otros. Irán, por ejemplo. ¿Cómo no va a incorporar a Irán? Si ya es una potencia ahí en el Medio Oriente. Indonesia. Por citar ejemplos, ¿no? Así como ellos en la OTAN están incorporando a Australia y a Japón, y a Corea del Sur, como parte de ese mando único, bueno, por el otro lado hay que incorporar a la fuerza, a los países que representan mayor población y mayor fuerza económica. México podría ser, si México asume de este lado la barricada, si no, en este momento pareciera que esté en este lado, pero eso es imprevisible porque no hay una posición ideológica, sino que es una posición política.
Entonces dice el canciller Moncada, ¿verdad?, que la gobernanza mundial debe ser con países que por tamaño, peso político, económico y militar, influencia regional y papel en los organismos internacionales reclaman el derecho y el deber de participar y que piden abordar conjuntamente los tremendos retos hacia los que se dirige el mundo, determinar un modelo de comunidad mundial basado en el respeto al derecho internacional con la participación de los organismos y la convivencia internacional. Este es el nuevo enfrentamiento: unilateralismo frente a multilateralismo, reafirmación del feudalismo atómico, qué bonito ese concepto, o democracia internacional. Las inversiones en armamento y las políticas destructivas ya no tienen cabida en el frágil sistema económico internacional. El mundo reclama otro tipo de compromiso, aspira a la paz, hace un llamamiento a la cooperación y a los esfuerzos conjuntos contra las verdaderas amenazas a la estabilidad del planeta, que son principalmente sociales, económicas y medioambientales. Esas son las amenazas que tiene el planeta. El capitalismo los quiere enfrentar esas amenazas reduciendo la población a la brava, no solamente por la vía del control de la natalidad, sino por la vía del exterminio de poblaciones, de millones de seres humanos en el planeta entero. Y entonces después me señala la malnutrición, las migraciones, la desertificación, el acceso al agua potable, el saneamiento de los territorios, el apoyo a la agricultura, el desarrollo de zonas enteras del planeta, la reconversión ecológica del modelo productivo. Esos son los retos. Invertir recursos, energía y tomar decisiones políticas unificadas para enfrentar esos retos. Recuerden, los que se quedan en medio de la barricada ya están en el lado equivocado de la misma. Y nuestra misión es dejar al mundo en mejores condiciones de las que lo encontramos. Regresamos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 29 minutos. Son completos los nombres de la V en el Caribe Sur. Juan Pablo Ibarra en el Bluff, Mario Dávila en Loma Fresca, Josefina González y Víctor Oguando en el Barrio Fátima, creo que esto ya lo dije, y Germán Castro en Santa Rosa. Dice nuestro amigo, nuestro consejero, nuestro, ¿cómo diríamos aquí? Tutor, mentor, Noel Campbell, que Sergio, del que leímos parte de su biografía, era compañero de Scarlett Cuadra y muy buen alumno. El muchacho que mataron con su hermano allí en Jinotepe. Increíble, ¿verdad? O cosas que no asumimos no conocemos, y es que tantísima gente también, ¿verdad? Dice la profesora Herrera que esta abogada, Marjan Pereira Salazar, a saber cómo llegó a ser jueza, porque dice que en Estelí tiene fama de nefasta y antisandinista en Estelí. Ahí la pusieron de jueza en el crucero. ¿Cómo habrá llegado? Bueno, quiero ahora hablar de estas cositas. Lo teníamos listo para el viernes, no hubo tiempo. Ahora tenemos más cosas, tampoco habrá tiempo. Pero bueno, podemos empezar. Miren, oigan, por favor. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dado, digamos, habla por lo menos 5 veces a la semana. Pero me llamó la atención el contenido de un discurso, o de una intervención, mejor dicho, el 1 de junio y otra el 9 de junio. De ahí vamos a extraer. Y ayer volvió a hablar, porque ayer fue el Día de Rusia.
se celebra porque en 1990 el Soviet Supremo de la Unión Soviética resolvió la soberanía de Rusia. Un año después, con la disolución ya se declaró, o en el 92 más bien, ya se declaró el Día Nacional y además festivo. Se hace fiesta nacional en Rusia, hay eventos por todos lados. Pero bueno, ayer fue el Día de Rusia y ayer volvió a hablar y hay cosas importantes también. Entonces fíjense bien, este concepto a mí me parece salvaje. A propósito ese de la barricada que decía el canciller Moncada, o está en un lado o está en el otro, el que está en medio es que está al otro lado. Bueno, dice el presidente Vladimir Putin, no sé, en ruso si se dice Vladimir o Vladimir, a saber. Dice, para reclamar el liderazgo hay que asegurar la propia soberanía. Cualquier país, cualquier nación, cualquier etnia debe asegurar su soberanía. No hay ningún eslabón intermedio. Un país es soberano o es una colonia. No hay intermedio, hermano. Es que hay tantos que les gusta eso, estar, no, que no se mojen, no, yo no estoy con nadie. Yo solo veo, yo solo oigo. En la vida, ¿verdad? Y en esto de con quién estás, si con los gringos o con el resto del mundo. No, yo no. Yo veo bien con todo. Sí. Entonces la soberanía es igual. O sos soberano o sos colonia. Aquí no hay puntos intermedios. Si sos soberano, tomás tus decisiones de acuerdo a tus intereses, a tu historia, tu tradición, lo que sea, pero sos vos el que tomás esas decisiones. Y sos vos el que decidís sobre tu territorio, sobre tus asuntos. Si sos soberano. Si no sos colonia. Ahí no hay punto intermedio. Claro, este balazo que lanza Putin es contra todos los europeos. ¿Qué dicen? Espérate, no, es que voy a consultar. ¿Y ahí? ¿Qué vas a consultar? ¿A quién me vas a consultar? ¿O sos soberano o sos colonia? Aquí no hay punto intermedio. ¿Qué es lo que va a hacer la OTAN a finales de este mes? A confiscar la soberanía de toda Europa. Ya está. Eso es lo que va a ocurrir. La confiscación de la soberanía de los pueblos europeos. Y el propio pueblo norteamericano, el pueblo británico, todo lo como querrá. Confiscación. Y solo va a valer los intereses, que ni siquiera es llegar a la soberanía, los intereses de Estados Unidos, de la clase dominante de Estados Unidos, de la élite gobernante. Complejo militar industrial, complejo farmacéutico, la transnacional de la droga, la transnacional de la trata de personas, que son los 4 conglomerados que dominan el imperialismo norteamericano y también el europeo. Esas 4 son. Porque además recuerden la corporación, la de armas, por eso el complejo militar industrial, complejo farmacéutico, el complejo y tráfico de drogas, que es parte de esa élite de poder, no se nos olvide. Y está incorporada así al nivel de todas esas empresas, todas esas industrias. A ese nivel está la droga. Cocaína, heroína, las drogas químicas y demás. Te dije que nunca pude decir esa palabra. Qué vergüenza, bravo. ¿Verdad? Es decir, todo eso es parte de el conglomerado que ejerce el poder en el mundo en nombre del capitalismo. Entonces, o sos soberano o no lo sos. Entonces, ese conglomerado te va a confiscar la soberanía a todos los europeos que se las han ufanado, esos franceses que son tan orgullosos. Francia, la gran Francia. Se acabó. Macron le va a entregar la soberanía de Francia a los yanquis. Total, completa. Aquí está, ¿ves? Hagan lo que quieran con Francia. Entonces, o sos soberano o sos colonia, dice Putin. Mejor dicho, imposible. No importa cómo digas que se llama una colonia, dice. No importa cómo llamemos una colonia. Ahora bien, dice Putin, no voy a dar ejemplos para no ofender a nadie,
Pero si un país no es capaz de tomar decisiones soberanas, ya es una colonia. Y las colonias no tienen perspectiva histórica. No hay posibilidad de sobrevivir en una lucha geopolítica tan feroz, y siempre la ha habido. No hay ninguna posibilidad. O sea, si vos querés sobrevivir en esta lucha geopolítica, necesitas soberanía. Si no, vas a ser subsumido, absorbido, sometido, anexado por el poder imperial. ¿Querés sobrevivir en esta lucha geopolítica que es feroz y siempre ha sido feroz? ¿Querés sobrevivir? Actúa con soberanía. Defender tus intereses. Como nación, como pueblo. ¿Cómo van a decir a mí que es interés del pueblo de Alemania quedarse sin gas, quedarse sin petróleo? ¿Cómo van a decir eso? Que suban los precios hasta el más allá de la galaxia y que la gente no tenga ni para allá, que no le dé al final del mes para poderse mantener a sí misma. ¿Cómo va a decir que eso es los intereses del pueblo alemán? O del pueblo francés. ¿Me entendés? Dice, no es que ahora veamos lo que ocurre a nuestro alrededor y abramos la boca. Ah, mira lo que está pasando. No, siempre ha sido así, dice. Rusia siempre ha estado al frente de los acontecimientos. Y aquí viene algo interesantísimo, una última frase que tira Putin el 9 de junio. Sí, dice, ha habido épocas en las que hemos tenido que retirarnos, pero solo para reunir fuerzas, concentrarnos y avanzar. ¿Qué fue lo que él hizo? 20 años, bueno, un poco menos. Cuando él toma la decisión es hacia 2005, 2006, y en 2007 él anuncia, y nadie le puso mente. A tal punto que en este momento es la primera potencia militar. Le tienen pánico los yanquis y los europeos al poderío nuclear que ha desarrollado Rusia. Pánico, están churreteados, y es literal lo que les estoy diciendo. ¿Por qué creen que no han avanzado en Ucrania? ¿Por qué creen que no le han dado las armas nucleares a Ucrania? Si se sintieran superiores o que no les diera ningún temor lo que tiene Rusia, ya hace rato que hubieran lanzado ataques nucleares contra San Petersburgo, contra Moscú, contra toda la Sacha, qué sé yo, contra toda la ciudad, contra Crimea, por supuesto, Sebastopol y más. Pero cuando han visto el arsenal y el poderío, y hay armas que Rusia ni siquiera ha mostrado que son superiores al Sarmat, por ejemplo. El Sarmat es ese cohete que tiene 12.000 kilómetros de alcance, superior a esa, y no la han enseñado. Entonces los gringos están churreteados. Y los europeos, si les han dicho clarísimo, les han dicho, mira, si nosotros te lanzamos 2 o 3 de estos, la isla de Gran Bretaña desaparece. Ya no se diga París o Berlín. Es triste, hermano, pero es que es la única forma. Estate quieto. ¿Qué? ¿Me querés lanzar una de esas? Si me lanzas una, yo te destruyo. No hay otra manera. O sea, la mejor manera de defender la paz es estar preparado para la guerra. Y prepararse para la guerra en estas circunstancias geopolíticas es tener preparación nuclear como hace Corea Democrática. Es la única manera que te respeten y evitar que te agredan. De lo contrario, ya los yanquis y los británicos hace tiempo hubieran arrasado con las ciudades rusas y hubieran sometido al pueblo ruso. Entonces dice, hemos tenido que, algunas veces, ha habido épocas, dice Putin, en las que hemos tenido que retirarnos, pero solo para reunir fuerzas, concentrarnos y avanzar. Eso fue, repito, el 9 de junio. El 1 de junio, Día Internacional del Niño, ese día en Moscú cerraron
en el Parque Gorky, un festival que dura 2 semanas. Empezó el 19 de mayo, terminó el 1 de junio, y 200.000 jóvenes llegaron de toda Rusia. Entonces, además de las actividades lúdicas, recreativas, hay también distintos tipos de exhibiciones artísticas, culturales, científicas. La idea de ese festival es orientar vocacionalmente a los chavalos. Es decir, que vean una serie de posibilidades donde ellos pueden desempeñarse, estudiar y luego desempeñarse. Esa es la idea. Me parece buena onda, ¿no? Sería bueno hacer una cosa así aquí, ¿verdad? Un festival de chavalos para 4º y 5º año de secundaria. Una especie de feria, pues, pero más bien festival, unos 3 días. Meterles ahí todo tipo de eventos, sería bonito. Pero bueno, pues. Entonces ahí habló Putin, habló con los chavalos. ¿Qué va a hacer? ¿Qué 200.000? Más de 1 millón, dice, que llegaron este año, de niños y adolescentes. Más de 1 millón. Digo, no un día, a lo largo de todas esas 2 semanas. Entonces le dice Putin a los chavalos: ustedes están viviendo y creciendo en una época muy dinámica en la que el mundo está cambiando y cambiando rápidamente. Estoy seguro que en este complejo mundo Rusia no hará más que reforzar su fuerza, su independencia y su soberanía. Esto incluye esa fuerza, esa soberanía y esa independencia, incluye la economía, la tecnología, la ciencia y muchas otras áreas, como el fortalecimiento de la sociedad civil y la educación patriótica. Creo que esto incluye una sociedad civil fuerte y el trabajo patriótico de los jóvenes, les insiste. Y mucho depende de ustedes, de su preocupación y de su iniciativa. Es bien sabido que el éxito de un país depende del trabajo y los logros de personas unidas por valores compartidos, cultura, tradiciones, respeto por la historia y el deseo de contribuir al desarrollo de su patria. Te lo repito. El éxito de un país depende del trabajo y los logros de personas, de individuos unidos por valores compartidos, por la cultura, por las tradiciones, por el respeto a la historia y por el deseo de contribuir al desarrollo de su país, en este caso Rusia. Es muy bueno. No me cabe duda, dice Putin, que ustedes, los chavalos a los que él se dirigía, son así. Vos y tu generación tienen todo lo que necesitan para construir un futuro digno. Determinación, responsabilidad, amor por su país, la voluntad de adquirir nuevos conocimientos y ayudar a los demás. Creo en vos y creo que harás realidad todos tus sueños, le dice Putin. Es muy bueno esto, muy todo grueso, muchos conceptos. Y luego tiene una definición, esto lo hizo en el 2021, que me parece muy buena. Esto son cosas que aquí en Nicaragua, esto lo dice Putin, por esto es que me llama la atención, porque cómo coinciden, ¿no? Desde diferentes experiencias y distinta formación, cómo coinciden los que hacen ejercicio de su soberanía y de su respeto a su respectivo pueblo, cómo coinciden en los conceptos. Daniel y Rosario aquí nos han dicho estas cosas de otra manera, pero es la esencia, es igual. Hugo Chávez, Maduro, Raúl, Fidel, es lo mismo, pero de otra manera, dicho de otra manera, cada quien lo dice a su manera y de acuerdo a sus circunstancias, pero son exactamente los mismos conceptos, es llamativo. Incluso el presidente de China también tiene estos conceptos en las circunstancias chinas, pero también los tiene. Usted leen a Jinping y es lo mismo. Es lo mismo.
Entonces oigan esta definición, son 4 líneas. Lo dijo en el 2021, antes de todo lo que está pasando, papito. Él define al Estado. Y esto yo se lo he oído a Rosario de otra manera, pero se lo he oído. Dice Putin, las tareas de los adultos, pongan cuidado, o sea, de la generación antigua y del Estado, es crear las condiciones necesarias en todas partes para que descubras y despliegues tus capacidades, para que encuentres tu propio camino en la vida. Atrévanse, sueñen, pónganse metas grandes y ambiciosas y lleguen con valentía y decisión a la cima de su propio destino. Esto lo dijo el 1 de junio del año pasado. La tarea de los adultos, interesantísimo, ¿no? O sea, es que a veces nosotros tenemos la tendencia a ver instituciones nada más y no seres humanos. Y esto es muy bueno colocarlo de esta perspectiva. O sea, no solo se trata del Estado, la tarea del Estado es facilitar que todos tengamos condiciones de vida mínimas para que cada quien encuentre su camino a la felicidad. No es el Estado, las personas, los adultos tenemos esa responsabilidad como individuo, más que como institución, como individuo, como grupo familiar, como grupo comunitario, como pueblo. Los adultos, su tarea es crear las condiciones necesarias para que las nuevas generaciones descubran y desplieguen sus capacidades, para que encuentren su propio camino en la vida, para que ejerzan soberanía sobre sus vidas. ¿Verdad? ¿Ves qué interesante? Pues? En fin de cuentas es eso. Vos le crear las condiciones, fortalecer su preparación para que los chavalos, las chavalas, tomen decisiones soberanas sobre su vida y encuentren su camino. Soberanía. Si no hay soberanía en los individuos, ¿cómo la va a haber en el país? Y me gusta esta manera de formularla al final, ¿no? Pónganse metas grandes y ambiciosas. Lleguen con valentía y decisión a la cima de su propio destino. Vladimir Putin, eso lo dijo, repito, el 1 de junio del año pasado. Espérate, si me faltan un montón de cosas. Espérate. Bien, esto me parece sumamente interesante. Esto es de la semana pasada también, lo quiero compartir. Lo publicó el presidente de Chechenia, pero no es de él. Él mismo dice que no sabe de quién es, pero que le pareció bueno y por eso lo compartió. Lo publicó el presidente de Chechenia, que se llama Ramzan Kadyrov. Kadyrov ha estado muy involucrado en la defensa de Rusia en el Donbass. Han enviado contingentes, toda la semana sale algún contingente de voluntarios de Chechenia a combatir a Donbass. Toda la semana regresa otro contingente. Y han tenido éxitos militares resonantes. El mismo Kadyrov ha llegado al Donbass, ha estado ahí presente en los combates. Y varios de sus principales funcionarios. Soy un diputado chechenio que lo acaban de nombrar héroe de Rusia. El presidente Putin además lo nombraron vicepresidente de la Comisión Parlamentaria de Seguridad ahorita, que se estuvo al frente de los combates allí en Mariupol. Bueno, entonces, oigan esto, qué interesante. Y a ver si el miércoles podemos darles otros datos que hemos estado recabando. Dice Kadyrov, bueno, no él, comparte este escrito. ¿Por qué los europeos tienen miedo de tocar el tema de la Gran Guerra Patria? Es porque todos ellos, los europeos, lucharon contra Rusia. Y todo el mundo debería saberlo. Los hechos de la historia demuestran que no fue solo Alemania la que atacó a la Unión Soviética en 1941. Todo el resto de Europa también atacó a la URSS, excepto los serbios y los griegos. La Unión Soviética fue atacada por divisiones españolas y francesas
ejércitos de Italia, Rumanía, Hungría, Finlandia, parte de Checoslovaquia, Croacia y otros. La fortaleza de Brest fue asaltada por los austríacos y Sebastopol por rumanos e italianos. Es muy interesante. Y hay otras cosas ahí, como te decía, eso vamos a hablar el miércoles. Incluso, dice el autor, Albania envió una división de las SS Skanderbeg a luchar en la Unión Soviética. Rumanos, húngaros, croatas y eslovacos estaban ansiosos por arrebatarle una parte de su territorio a la Unión Soviética. Casi todos los conductores de los tanques del ejército nazi, los tanques Guderian, eran checos. Y todos ellos, todos esos checos eran más brutales que los alemanes. Los Karatov húngaros, estos fueron famosísimos en la guerra civil que financió, que lanzó Occidente contra la Unión Soviética. Al Principito, estaba Lenin vivo. Ahí demostraron una crueldad infinita los Karatov húngaros. Por eso fue que ya en la experiencia de la Gran Guerra Patria, los soldados soviéticos no los capturaban vivos. A los Karatov, no sé, húngaros. Porque, dice el autor, porque en la guerra civil ya habían demostrado ser monstruos. Las atrocidades cerca de Leningrado y Rzhev fueron cometidas por la división holandesa de los Países Bajos, le dicen ahora, de la SS Nordland, italianos, españoles, 60.000 voluntarios franceses de la división SS Carlomagno y de los escuadrones de seguridad y castigo, suizo, flamenco, Valois. Los suizos que se las pican, ¿verdad? También andaban. Dinamarca y España enviaron sus soldados incluso sin una declaración formal de guerra contra la Unión Soviética, la España de Franco. Bueno, la España de Rajoy, la España del PP, ¿cómo se llama el de ahorita? Núñez Feijóo. Es España. Le mandó divisiones a luchar contra la Unión Soviética. En otras palabras, dice el autor de este artículo, en el momento del ataque, sumando constantemente al desgaste, el ejército de Hitler contaba con cerca de 1 millón de soldados de esos países, de esos europeos que se rasgaron las vestiduras. Después, yo soy antinazi, mentira. Y todos ellos son de la OTAN. Y todos ellos después incorporaron a Alemania a la OTAN. Y todos ellos incorporaron después a oficiales del ejército nazi a los mandos de la OTAN. Y todos ellos participaron en la incorporación de los científicos nazis al mundo de la ciencia de la OTAN o del Pentágono o de la CIA o del FBI o de la NASA, por ejemplo, con científicos nazis. Sigo. Esto dice sin tener en cuenta a los cosacos o a los kiwis de Nueva Zelanda, llegaron a parar allá, Nueva Zelanda, perdón. El hecho histórico, dice el autor, es que antes de 1943, la superioridad numérica en mano de obra en el frente soviético-alemán estaba completamente del lado de los estados del bloque fascista, igual que ahora. Junto a ellos se formó completamente de traidores, más precisamente de traidores de la tierra natal, divisiones de la SS de Lituania, de Letonia, de Estonia, la división de la SS Galitzia, el occidente de Ucrania, las legiones georgianas, de Turquestán y otras. En total, más de 400.000 renegados, traidores, se sumaron a Hitler. Solamente en Ucrania se sumaron 250.000 del occidente de Ucrania principalmente. Y una vez cuando los capturó el Ejército Rojo, no los consideró nunca prisioneros de guerra, sino que les hizo consejos de guerra como traidores, como debe ser. Y ahora
Les comparto este último dato. Al final de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1,5 millones de europeos fueron hechos prisioneros por el Ejército Rojo, quitando a los alemanes. 1,5 millones de europeos. Se lo voy a leer, las cantidades de los europeos capturados por la Unión Soviética. Bueno, los alemanes, 2.390.000. 2.390.000 capturados. Japoneses, la guerra ya, cuando la Unión Soviética fue decisiva para impedir la ocupación de la ocupación de China. Japoneses, 640.000. Húngaros, 514.000. Rumanos, 187.000. Austríacos, 157.000. Checos y eslovacos, 130.000. Polacos, 60.000. Italianos, 49.000. Franceses, 23.000. Holandeses, 15.000. Finlandeses, 2.400. Belgas, 2.000. Luxemburgueses, 1.650. Daneses, 460. Españoles, 450. Noruegos, 100. Y suecos, 72. Ellos se rasgan las vestiduras. No, nosotros no. Nosotros estábamos contra Hitler. Fuimos dominados por... Mentira. Mentira. La élite gobernante de toda Europa reclutaron entre los empobrecidos, hambrientos de Europa, soldados para mandarlos a morir en la guerra contra la Unión Soviética, porque su propósito era destruir la Unión Soviética. Después se rasgaron las vestiduras. Ay, nos están oprimiendo, vengan, salven. ¿Cómo no? Ahí les voy a contar cómo se hizo esa alianza otro día, sí. Por eso, dice el autor, celebramos el 9 de mayo, el Día de la Victoria. Ellos celebran el 8 de mayo como un día de reconciliación y luto. Lloran su derrota con una ira persistente hacia nosotros. Nuestras fiestas y ocasiones son diferentes. Nunca seremos amigos, no se engañen. No pisen el mismo rastrillo una y otra vez, no se engañen. Por cierto, ¿cuándo fue esto? Creo que el jueves. El jueves el tribunal de Donetsk condenó a muerte a 2 mercenarios ingleses y uno marroquí. Y hoy estaba leyendo declaraciones del presidente de Donetsk y dice, yo no veo ninguna razón para indultarlos a estos 3. Ahora sale diciendo Johnson que ya está activando acciones diplomáticas para salvar la vida. ¿Cuál acción diplomática si estás haciendo la guerra? ¿Cuál acción diplomática? Y además, si son mercenarios, la misma ley británica condena el mercenarismo, así que ¿de qué estás hablando? No. Ojalá que de verdad se ejecute, mano, y que presenten ese video, mano, el fusilamiento de estos 3 malditos criminales de guerra. 3 son un marroquí y 2 británicos. Ojalá. Bueno, y quedo con pendiente para que hablemos de lo que dije. Ayer hubo cosas interesantes en ese acto. Es que ayer Putin entregó la Orden Héroe de Rusia, Héroe del Trabajo. Interesantísimo. Pero vamos a hablar de eso pues. Hoy es el lunes, entonces el miércoles. El miércoles hablamos de eso. Pues. Son las 8:01. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes
dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.